Llega un momento en la vida de todo empático en el que algo dentro de él se vuelve completamente silencioso. No está roto, no está enojado, simplemente ha terminado. Carl Jung descubrió que esto no era depresión ni agotamiento emocional. Lo llamó la etapa final del despertar espiritual, y aterroriza a cualquiera que lo presencie, porque cuando un empático deja de preocuparse, no se vuelve cruel, se vuelve intocable, y eso lo cambia todo. Jung pasó décadas estudiando a pacientes que habían alcanzado este estado. Lo que descubrió desafía todo lo que creemos saber sobre la empatía, la espiritualidad y la transformación personal. El momento en que el empático deja de preocuparse no es el final de su viaje, es el comienzo de algo mucho más poderoso. Antes de entender por qué los empáticos dejan de preocuparse, debemos ver qué los lleva a ese límite. Jung documentó un patrón consistente entre sus pacientes más sensibles. No se trataba de personas que ocasionalmente sentían cosas profundamente. Eran individuos cuyo sistema nervioso entero funcionaba como un receptor emocional para todos los que los rodeaban. Entraban en una habitación e inmediatamente absorbían la atmósfera psicológica. Las cenas familiares los dejaban exhaustos por tener que gestionar las tensiones no expresadas de todos. Las amistades los drenaban porque cargaban con el peso de ambas partes en cada conflicto. Las relaciones románticas casi los destruían porque sentían el dolor de su pareja más intensamente que la propia pareja. Jung llamó a estos individuos los amortiguadores emocionales de sus sistemas sociales. No se limitaban a empatizar con el sufrimiento, lo absorbían, lo procesaban y de alguna manera lo transmutaban para que otros pudieran funcionar. Los padres descargaban su ansiedad sobre ellos. Los hermanos los usaban como terapeutas gratuitos. Sus parejas los trataban como animales de apoyo emocional que existían únicamente para gestionar sus cambios de humor. Y esto es lo que hacía que las observaciones de Jung fueran tan inquietantes. Estos empáticos nunca se quejaban. Aceptaban este papel como su propósito. Creían que su sensibilidad estaba destinada a servir a los demás, que su don los obligaba a sacrificar su propia paz por la comodidad de todos los demás. Llevaban su agotamiento como una insignia de honor, la prueba de que eran buenas personas que se preocupaban lo suficiente como para sufrir. El condicionamiento cultural era profundo. Desde la infancia, habían sido elogiados por ser comprensivos, por hacer que los demás se sintieran mejor, por mantener la paz. Cada vez que suprimían sus propias necesidades para complacer a alguien más, recibían validación. Cada vez que absorbían la ira de alguien para evitar un conflicto, se les decía que eran maduros para su edad. Este refuerzo positivo creó un patrón de autoabandono que parecía una virtud. Pero Jung notó algo que los propios empáticos aún no podían ver. Detrás de su fachada compasiva, su psique estaba llevando un registro. Cada manipulación, cada traición, cada vez que alguien se aprovechaba de su amabilidad. La mente inconsciente del empático no estaba absorbiendo estas experiencias al azar. Estaba catalogando patrones con precisión quirúrgica. Consideremos a alguien que pasó 15 años lidiando con la disfunción de su familia. Sabía exactamente qué palabras desencadenarían los viajes de culpa de su madre. Comprendía la secuencia emocional exacta que su padre usaba para evitar la responsabilidad. Podía predecir cuándo sus hermanos fabricarían crisis para recuperar la atención. Habían mapeado cada juego psicológico que se desarrollaba a su alrededor, con la precisión de un cartógrafo trazando un territorio familiar. Pero esto es lo que Jung encontró más notable. A pesar de poseer este conocimiento, nunca lo usaron como un arma. Ni una sola vez. Simplemente continuaron absorbiendo, preocupándose, dando, hasta que algo fundamental dentro de ellos comenzó a resquebrajarse. Su conciencia se había convertido en un archivo detallado de los patrones de todos los demás, mientras que sus propias necesidades permanecían enterradas bajo capas de servicio y sacrificio. Esto creó lo que Jung identificó como una peligrosa división psicológica. En la superficie, el empático parecía funcional, incluso próspero en su papel de cuidador. Pero debajo de esa superficie,
El resentimiento se estaba acumulando como presión en un recipiente sellado, no un resentimiento consciente que pudiera expresarse y liberarse, sino un resentimiento inconsciente que envenenaba su sentido del yo. El punto de quiebre siempre venía de una traición, no una simple decepción o un conflicto menor, una traición profunda por parte de alguien a quien el empático había protegido, defendido y amado incondicionalmente. Jung documentó este punto desencadenante en docenas de casos, identificándolo como el catalizador que fuerza la integración de la sombra. La historia se repite con una coherencia perturbadora. Alguien descubre la infidelidad de su pareja después de años de manejar la inestabilidad emocional, la depresión y la ansiedad de esa pareja. El hijo adulto descubre que su padre ha hablado cruelmente de él a sus espaldas después de décadas de servir como el pegamento emocional de la familia. El amigo descubre mentiras devastadoras después de años de guardar secretos y brindar apoyo incondicional. Lo que hacía que estas traiciones fueran tan destructivas no era solo el acto en sí. Era el repentino reconocimiento del empático de que había visto las señales de advertencia todo el tiempo y las había ignorado. Su intuición había gritado la verdad durante meses o años, pero la habían silenciado. Habían elegido creer lo mejor de alguien que les estaba mostrando exactamente quién era. Se habían traicionado a sí mismos para mantener su fantasía de en quiénes podrían convertirse los demás. Esta autotraición hería más profundamente que la traición externa. El empático se dio cuenta de que había participado en su propia explotación. Había ignorado su voz interior, descartado su instinto y sobrepasado sus límites para mantener relaciones que lo estaban destruyendo. La ira que sentía no era solo hacia el traidor. Era hacia sí mismo por permitir que continuara mucho tiempo después de haber descubierto la verdad. Esa comprensión hizo añicos algo fundamental. No su corazón, sus ilusiones. Jung llamó a esto la retirada de las proyecciones. El empático había proyectado bondad, potencial e inocencia en personas que no poseían estas cualidades. Habían estado viendo no quiénes eran las personas, sino quienes el empático deseaba desesperadamente que fueran. Cuando esas proyecciones finalmente colapsaron, el empático no lloró, ni se enfureció, ni se desmoronó como todos esperaban. En cambio, sucedió algo mucho más aterrador. Se volvieron silenciosos, antinaturalmente tranquilos. Sus ojos cambiaron, no con lágrimas, sino con claridad. La niebla se disipó, y por primera vez en sus vidas, vieron la realidad sin la distorsión de su esperanza desesperada. Si este mensaje resuena contigo, dale me gusta al video y comenta abajo. He terminado. Jung describió este momento como una de las transformaciones psicológicas más escalofriantes que jamás había presenciado en su práctica clínica. El empático dejó de realizar trabajo emocional. Dejó de gestionar los sentimientos de los demás. Dejó de explicar, justificar o disculparse por sus propias necesidades. No anunciaron estos cambios. No hicieron declaraciones dramáticas. Simplemente dejaron de participar en los sistemas disfuncionales que habían mantenido unidos. Los miembros de la familia que dependían de ellos para mediar en los conflictos, de repente se encontraron teniendo que enfrentarse directamente. Las parejas que los habían usado como muletas emocionales descubrieron que ya no podían provocar las reacciones familiares. Los amigos que los habían tratado como terapeutas gratuitos encontraron límites donde antes había disponibilidad infinita. El empático había retirado su energía de la economía emocional que dependía de su explotación, y esto es lo que hacía que esta transformación fuera tan perturbadora para los demás. El empático no estaba enojado. La ira habría sido familiar, manejable, algo con lo que otros podrían trabajar o manipular. Sabían cómo manejar la ira del empático porque siempre se disolvía en el perdón y reanudaba el cuidado. Esto no era ira. Esta era una completa indiferencia a los juegos emocionales que antes los controlaban. Las personas a su alrededor intentaron todo para provocar las viejas respuestas. Fabricaron crisis,
Se hicieron las víctimas. Usaron la culpa y manipularon, pero nada funcionó. El empático se había desconectado de la matriz emocional que alguna vez lo controló. Observaban estos intentos con curiosidad desapegada, como un científico observando un comportamiento predecible en un entorno de laboratorio. Jung identificó esto como la integración de la sombra. Todo empático lleva una sombra que le han enseñado a negar, la parte de ellos que es egoísta, que prioriza sus propias necesidades, que se niega a salvar a las personas de sí mismas. La sociedad los había convencido de que esta sombra era malvada, algo que debía reprimirse y superarse. Las enseñanzas religiosas les decían que el altruismo era una virtud. Las narrativas culturales elogiaban el sacrificio sin fin. Los sistemas familiares recompensaban su autoabandono. Pero Jung entendió que esta sombra no era malvada. Era el instinto de supervivencia del empático. Era su sistema inmunológico psicológico tratando de protegerlos de ser consumidos por la disfunción de los demás. Cuando la traición finalmente los obligó a integrar esta sombra, no se volvieron crueles, se volvieron completos. La sombra egoísta se fusionó con la luz compasiva, creando algo para lo que la sociedad nunca había sido preparada. Un empático que podía sentir todo, pero elegía conscientemente hacia dónde dirigir ese sentimiento. Un empático que veía a través de la manipulación, pero ya no se sentía obligado a fingir que no lo hacía. Un empático que amaba profundamente, pero solo a aquellos que se habían ganado el acceso a ese amor a través de la reciprocidad y el respeto. Esto es lo que Jung quería decir con la etapa final del despertar espiritual. No trascender el ego, sino integrar todos los aspectos del yo en una elección consciente. El empático había pasado toda su vida cuidando de los demás a su propia costa. Ahora estaba aprendiendo a cuidar de sí mismo con la misma intensidad que alguna vez había regalado tan libremente. Esto no era egoísmo. Esto era autoconservación. Finalmente, honrada como sagrada. El cambio de energía fue inmediato e inconfundible. Donde antes el empático había irradiado calidez indiscriminadamente, ahora emanaba algo más selectivo. No frialdad, sino conciencia. Ya no filtraban energía emocional a cualquiera que la exigiera. Su presencia se sentía diferente, arraigada, impenetrable. Se habían convertido en lo que Jung llamaba empáticos selectivos. Esta selectividad parecía poner límites para algunos y crueldad para otros. El empático dejó inmediatamente de responder a mensajes de texto manipuladores. Dejó que las llamadas telefónicas de los vampiros de energía se fueran al buzón de voz. Dijo no a las solicitudes que antes lo habrían hecho sentir culpable hasta dar un sí automático. Dejó de asistir a reuniones familiares que lo dejaban emocionalmente devastado. Puso fin a amistades que siempre habían sido unilaterales. Esto no fue un acto de venganza, sino una profunda declaración de autoestima. Jung entendió que cuando el empático retira su energía de dinámicas tóxicas, no se está protegiendo simplemente, sino que está reclamando su fuerza vital. Esta etapa final del despertar no se trata de aislamiento, sino de la elección consciente de quién merece formar parte de su mundo. El empático despertado se convierte en una fuerza imparable. Ya no es una esponja para el dolor ajeno, sino un espejo que refleja la verdad. Ha dejado de preocuparse por aquellos que no se preocupaban por él, y al hacerlo, finalmente se ha encontrado a sí mismo. Si este viaje a las profundidades de la psique humana te ha ofrecido claridad y ha resonado con tu experiencia, te invito a apoyar nuestro trabajo. Deja un me gusta en este video y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros empáticos que están atravesando su proceso de individuación. Para profundizar en estas dinámicas y acceder a contenido exclusivo sobre arquetipos y psicología analítica, conviértete en miembro del canal. Únete a nuestra comunidad cercana para explorar juntos los misterios del inconsciente. Si deseas apoyar directamente la creación de estos análisis, puedes utilizar la función Super Gracias o el Super Chat.
Tu contribución es fundamental y nos permite seguir excavando en las profundidades de la mente humana. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Esta etapa de empatía selectiva, sin embargo, es solo el comienzo de una metamorfosis mucho más profunda y compleja, un proceso alquímico que Carl Jung habría comparado con la transmutación del plomo en oro. Cuando el empático retira su energía del mundo exterior y deja de ser la esponja emocional para las disfunciones de los demás, se crea un vacío. La naturaleza y la psique aborrecen el vacío. Este espacio silencioso que alguna vez estuvo lleno del ruido de las crisis ajenas, de las quejas de los vampiros energéticos y de las continuas demandas de atención, ahora se convierte en el escenario para el encuentro más aterrador y magnífico de todos, el encuentro con el verdadero yo. Al principio, este silencio es ensordecedor. El empático, acostumbrado a definir su propia existencia a través de la utilidad que tenía para los demás, experimenta una especie de vértigo psicológico. ¿Quién soy si no estoy salvando a nadie? ¿Cuál es mi valor si no estoy aliviando el dolor de los demás? Esta es la fase del anigredo, la noche oscura del alma en la alquimia junguiana. Es un período de duelo, no por las personas que han alejado, sino por la falsa identidad del Salvador mártir que han tenido que dejar morir. Muchos empáticos confunden esta etapa con la depresión, porque la energía vital, la libido en el sentido junguiano, ya no fluye hacia afuera, sino que se retira a las profundidades del inconsciente para comenzar el trabajo de reparación. Durante este retiro, la sociedad y las personas que alguna vez se alimentaron del empático reaccionan con previsible hostilidad. Los narcisistas, los manipuladores y las personalidades dependientes experimentan lo que en psicología del comportamiento se llama estallido de extinción. Como su fuente de nutrición emocional se ha cortado repentinamente, intensificarán sus esfuerzos para provocar una reacción. Comenzarán campañas de difamación, difundirán rumores, acusarán al empático de haberse vuelto egoísta, frío, desalmado, o incluso inestable. Intentarán reclutar a otras personas en el sistema social para presionar al empático y obligarlo a regresar a su papel de sirviente emocional. Pero aquí reside el verdadero poder de la sombra integrada. El empático despertado observa este espectáculo con una calma glacial. Ya no siente la necesidad de defenderse, de explicar su posición o de corregir las narrativas falsas. Ha comprendido una verdad fundamental. Lo que los demás piensen de él no es asunto suyo. Su opinión es un reflejo de su nivel de conciencia, no del valor del empático. Esta indiferencia total hacia las maquinaciones del ego ajeno es la verdadera armadura de la individuación. Jung enfatizaba que la individuación requiere un cierto grado de oposición a las normas sociales. El empático que deja de complacer a los demás se convierte inevitablemente en un rebelde, a los ojos de un sistema que se basa en el compromiso y la negación de sí mismo. Pero esta rebelión no es ruidosa ni destructiva, es silenciosa, arraigada e inquebrantable. A medida que el empático se estabiliza en esta nueva forma de ser, ocurre una transformación milagrosa en su propia capacidad empática. La empatía no desaparece, pero cambia de polaridad. Ya no es una empatía cálida y sangrante que se funde con el dolor del otro perdiendo sus propios límites. Se convierte en una empatía fría, objetiva, lúcida. El empático aún puede percibir el dolor, el miedo y las inseguridades de quien tiene enfrente, tal vez incluso más claramente que antes, pero ya no siente el impulso compulsivo de hacerse cargo de ese dolor. Puede observar el sufrimiento ajeno con compasión, sin dejarse consumir por él. Puede decir, veo que estás sufriendo y lo siento, pero este es tu viaje, no el mío. Esta capacidad de presenciar el dolor ajeno sin intervenir en él es, paradójicamente, la forma más elevada de amor y respeto. Significa reconocer que el otro tiene la fuerza y la responsabilidad de enfrentar a sus propios demonios. Cuando el empático deja de actuar como escudo, obliga a las personas a su alrededor a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones.
De esta manera, el empático despertado se convierte en un catalizador para el crecimiento de los demás, no salvándolos, sino permitiéndoles caer y aprender a levantarse. Es el principio del anciano sabio o de la anciana sabia en los arquetipos junguianos. Aquel que señala el camino, pero no camina en lugar del viajero. Mientras tanto, la energía que antes se dispersaba en 1000 direcciones diferentes para mantener en pie los andamios emocionales de los demás, ahora está a disposición del propio empático. Se produce una explosión de creatividad, vitalidad y propósito. Muchos empáticos en esta fase descubren talentos ocultos, cambian de carrera, inician proyectos artísticos o emprenden viajes que siempre habían pospuesto. La energía psíquica, finalmente liberada del peso del trauma ajeno, fluye como un río que ha roto una presa. Comienzan a construir una vida basada en la autenticidad y no en la complacencia. Las relaciones que atraen en esta nueva fase son radicalmente diferentes. Ya no atraen a personas rotas en busca de un sanador, sino a individuos enteros, soberanos, que desean una conexión basada en la abundancia emocional y no en la carencia. Se forman vínculos de verdadera interdependencia, donde dos personas completas eligen compartir su camino sin pedirle al otro que renuncie a sí mismo. La intimidad se vuelve más profunda porque ya no hay necesidad de ocultar la propia sombra. El empático sabe quién es, con su luz y su oscuridad, y no necesita que el otro lo valide. Este es el cumplimiento del proceso alquímico, la coniunctio, la unión de los opuestos dentro de la psique que genera una totalidad incorruptible. Pero este viaje nunca termina realmente. Como nos enseña la psicología analítica, el inconsciente es un océano vasto e inexplorado. Siempre habrá nuevas sombras que integrar, nuevos desafíos que enfrentar, pero el empático que ha cruzado el punto de quiebre y ha dejado de preocuparse posee ahora la brújula dorada. Ya no teme a la oscuridad, ni a la suya, ni a la ajena, porque ha descubierto que es la luz que puede atravesarla. Ha aprendido que el verdadero amor por los demás siempre comienza con un amor inflexible y feroz por sí mismo. La curación del mundo no pasa por el sacrificio de sí mismo, sino a través de la encarnación plena y radiante de la propia verdad. Si sigues negando tu verdad para que los demás se sientan cómodos, estás privando al universo de tu don más preciado, tu esencia sin filtros. Este es el mensaje que Carl Jung intentó transmitirnos. La individuación no es un lujo espiritual, es un deber moral. Debemos convertirnos en quienes estamos destinados a ser, incluso si eso significa decepcionar a quienes querían que nos mantuviéramos pequeños y manejables. El mundo no necesita más mártires empáticos. El mundo necesita individuos despertados, conscientes, poderosos e intocables en su integridad. El camino del empático despertado se entrelaza profundamente con el mito de Quirón, el sanador herido. Antes del despertar, el empático es esclavo de su propia herida. Sangra incesantemente sobre las personas que intenta salvar, confundiendo su propia hemorragia emocional con una cura. La desesperación por curar a los demás es en realidad el reflejo de su necesidad desesperada de ser curado, de ser visto, de ser validado por un mundo exterior que parece no notar nunca su sufrimiento silencioso. Pero cuando cae el velo, cuando se supera el punto de quiebre junguiano y el silencio interior toma el control, la dinámica cambia radicalmente. El sanador herido deja de sangrar sobre los demás y comienza a estudiar su propia herida. Ya no busca un salvador externo, ni intenta actuar como salvador por compensación. Enfrenta su propio trauma mirándolo directamente a los ojos, descendiendo a su propio infierno personal, la catábasis necesaria para cualquier verdadera iniciación espiritual. En este viaje subterráneo, el empático encuentra aspectos de sí mismo que la sociedad había etiquetado como inaceptables. Descubre su propia ira, no la frustración pasiva y quejumbrosa, sino la ira arquetípica, la furia destructiva y creadora, la fuerza primordial que destruye la ilusión para hacer espacio a la verdad. Jung decía que no hay toma de conciencia sin dolor.
Y el empático que acepta su propia ira siente un dolor mezclado con un poder embriagador. Aprende que la ira puede ser sagrada cuando se usa para cortar lazos tóxicos, para quemar contratos de alma obsoletos y para erigir muros infranqueables alrededor de su castillo interior. Muchos empáticos temen esta energía marcial, creyendo que los hará tan malos como sus abusadores. Pero la agresividad integrada es exactamente lo que distingue a un individuo soberano de una víctima consentidora. El manipulador usa la agresividad para destruir y dominar. El empático integrado usa la agresividad sagrada para proteger y para delimitar el espacio donde el amor verdadero puede florecer. Este proceso de demarcación de límites provoca ondas de choque en el tejido mismo de la realidad del empático, activando el fenómeno que Jung llamó sincronicidad. Cuando el mundo interno del empático cambia, cuando su frecuencia vibratoria pasa del sacrificio al respeto por sí mismo, el universo exterior comienza a reorganizarse para reflejar esta nueva armonía. El empático nota coincidencias significativas. Las personas que alguna vez drenaron su energía simplemente desaparecen de su vida, mudándose, cambiando de trabajo o perdiendo el interés. Nuevas oportunidades, en perfecta resonancia con su yo auténtico, aparecen aparentemente de la nada. Esto no es pensamiento mágico, es la ley de resonancia del inconsciente colectivo. El empático ya no está transmitiendo la señal de estar disponible para el uso de los demás, sino que emite una nueva declaración silenciosa. Yo existo para mi propósito, y mi espacio es sagrado. La realidad no puede evitar ceder ante esta nueva e inquebrantable certeza. La transición no está exenta de momentos de soledad aguda. El empático debe cruzar el desierto, aprendiendo a estar solo sin sentirse abandonado. Debe enfrentarse al arquetipo del huérfano, esa parte infantil que siempre estuvo dispuesta a vender su alma a cambio de migajas de afecto. Cuando el empático adulto abraza a este huérfano interior y se convierte en el padre amoroso e inflexible que nunca tuvo, el ciclo de dependencia afectiva se rompe definitivamente. Ya no hay nada que los demás puedan ofrecerle que él no pueda darse a sí mismo. Esta autosuficiencia emocional es la conquista suprema de la individuación. Cesa la búsqueda espasmódica del alma gemela que lo complete, porque el empático ha realizado el matrimonio sagrado interior entre ánima y ánimus, integrando sus propias energías masculinas y femeninas, la receptividad y la acción, la compasión y la firmeza. Convertido en un sistema cerrado pero no aislado, un universo completo y autosuficiente, el empático ahora puede interactuar con el mundo desde una posición de fuerza y no de carencia. Puede elegir ayudar a alguien, pero lo hace porque hay una abundancia natural de energía para compartir, y no para pagar un impuesto de existencia o para comprar aprobación. Además, su ayuda ya no toma la forma de un rescate. Ya no se sumerge en el océano tempestuoso para agarrar a quien se está ahogando con el riesgo de ser arrastrado al fondo. Se queda en la orilla, arroja un salvavidas y le dice al otro: tómalo y nada. Creo en tu fuerza para salvarte. Si el otro se niega a nadar, el empático integrado le da la espalda y se aleja sin un gramo de culpa. Ha comprendido que interferir con las consecuencias de los errores ajenos es un acto de arrogancia disfrazado de altruismo. Respetar el derecho del otro a fallar, a sufrir y a aprender de sus propias ruinas es el mayor acto de confianza en la inteligencia del proceso vital. Carl Jung observó que las personas que intentan evitar su propio sufrimiento inevitablemente terminan infligiéndolo a los demás. El empático que antes asumía este sufrimiento evitado solo estaba perpetuando la enfermedad. Ahora, al dejar de preocuparse, se convierte en una cura silenciosa. Quienes lo rodean se ven obligados a mirarse en el espejo, porque el empático ha dejado de actuar como un escudo reflectante. La desilusión inicial se transforma en un profundo sentido de paz, la llamada apatía sagrada. No se trata de no sentir emociones, sino de no ser esclavos de las emociones pasajeras, ni propias ni ajenas. El empático se vuelve como la profundidad del océano. En la superficie puede haber olas, tormentas, huracanes de dramas humanos,
pero en las profundidades abisales de su esencia reina un silencio absoluto, oscuro e inmóvil, donde ninguna agitación puede llegar. En este espacio de quietud emerge la verdadera vocación. La energía que antes se utilizaba para sobrevivir y gestionar el caos relacional, ahora se canaliza hacia la manifestación del destino único para el cual nació el individuo. La individuación no consiste solo en superar los propios traumas, sino en florecer en la forma más elevada de uno mismo. Este es el momento en que los empáticos se transforman en los verdaderos líderes silenciosos del mundo, los sabios, los visionarios, los artistas que traducen los movimientos del inconsciente en obras, palabras y acciones que elevan a la humanidad entera. Su impacto no se produce a través del agotamiento, sino a través de la inspiración. Ya no arrastran a las personas, simplemente les muestran lo que es posible convirtiéndose ellos mismos en el ejemplo vivo de la libertad. La integración de la sombra egoísta les ha permitido reclamar su propia divinidad. Saben que la chispa de lo divino no reside en la anulación de uno mismo, sino en la máxima expresión de la propia singularidad individual. Ya no hay necesidad de demostrar el propio valor a través del sufrimiento, porque el valor es inherente, inalienable, inseparable del ser mismo. La armadura de intocabilidad que tanto asusta a los demás no está hecha de metal o de frialdad, está hecha de verdad. Y la verdad es la sustancia más invulnerable del universo. Ninguna manipulación puede penetrarla, ninguna culpa puede corroerla, ningún drama puede rasguñarla. Si las palabras que has escuchado hasta aquí han hecho vibrar una cuerda profunda en tu alma, si te has reconocido en este proceso de desilusión, retiro y renacimiento, entonces sabes que esto no es solo un video, sino un espejo de tu propia psique. Es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir viviendo en la disfunción, o puedes anclar esta conciencia y comenzar a construir tus límites hoy mismo. Quiero invitarte a dar un paso concreto en esta dirección. Si crees que el trabajo que hacemos en este canal es vital para tu despertar, y el de innumerables otras almas que atraviesan su noche oscura, apoya nuestra misión. Conviértete en miembro del canal hoy mismo. Tu membresía nos permite mantener nuestra independencia y continuar excavando en las minas del inconsciente colectivo para traerte estos análisis de sabiduría junguiana. Como miembro, tendrás acceso a contenido dedicado y formarás parte de un círculo íntimo de individuos que han elegido el camino de la autenticidad radical. Además, si este video en particular te ha brindado una clave fundamental para desbloquear una situación tóxica en tu vida, muestra tu aprecio a través de la función Super Gracias o participando con un Super Chat. Tu apoyo directo es el verdadero combustible que alimenta esta investigación y nos permite darte las herramientas para proteger tu preciosa energía. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de nuestro viaje. Deja un me gusta para indicar al algoritmo que estos temas son vitales y comparte este profundo análisis con aquellos que sabes que están listos para dejar de preocuparse y comenzar a vivir de verdad. Deja un comentario a continuación contando cuál fue tu punto de quiebre personal, el momento en que retiraste tus proyecciones. Mantén tus límites firmes y tu sombra integrada. Nos vemos en el próximo viaje a través de los misterios de la mente humana.